Seguimos con la historia de la doctrina de la persona de Cristo, la cristología. Y vimos unas primeras cosas de los primeros siglos y la época, avanzamos hasta la época de los padres apologistas y vimos algo de los padres apologistas latinos. Hoy vamos a hablar algo de los apologistas griegos. Ya mencionamos que en la parte oriental del imperio, en la parte de habla griega, fue donde se desarrollaron más las herejías y también donde hubo más desarrollo doctrinal, teológico y donde estaban los concilios, también los primeros concilios de la iglesia. Los apologistas griegos son importantes, sí, en cristología, pero por una razón un poco distinta a la de los apologistas latinos. Los apologistas griegos fueron más especulativos e hicieron uso de la filosofía griega para dar sus explicaciones de la persona de Cristo. Por un lado, hay un buen intento de tender puentes con la cultura helénica de la época, pero por el otro, hubo especulaciones más filosóficas, a veces más filosóficas que teológicas, que abrieron el camino a herejías posteriores. Por lo menos así lo interpretan muchos. ¿Cuáles son estos personajes? Pues algunos son más importantes que otros. Melitón de Sardis no aporta mucho, pero parece ser el primero en hablar explícitamente acerca de las dos naturalezas de Cristo. Algo que se daba por sentado, pero que no se explicaba. Cuando llegamos a Justino Mártir, siglo II, usó el concepto filosófico del logos, el concepto que ya existía en la filosofía griega, para explicar la persona de Cristo. Pero él se basa en lo que Juan dice. Para él, el logos es una especie de concepto precristiano del Dios encarnado, y que los filósofos griegos que desarrollaron ese concepto eran una especie de precristianos. Justino llamó a este concepto el logos seminal, es decir, una semilla del logos plantada en filosofía griega antes del aparecimiento de la persona de Jesús. Es una idea interesante, una idea muy interesante, y usa el Evangelio de Juan para eso, y habla del tema de, por ejemplo, Juan 1 habla de la luz, que el logos era la luz que alumbró a todo hombre. Y él decía, ese todo hombre incluía a los filósofos antiguos, que estaban alumbrados por el logos. Bueno, interesante idea que nos hace pensar en el concepto de Dios en las culturas no cristianas. Bueno, avancemos a los grandes teólogos apologistas de Antioquía, de Alejandría, no de Antioquía, Clemente de Alejandría. Él enfocó la cristología con los lentes del pensamiento platónico. En este sentido, aunque reconoce la humanidad de Cristo, es tanto el énfasis en la espiritualización que la encarnación queda minimizada y relativizada. Con Clemente de Alejandría se inicia el periodo de especulación cristológica, fuertemente influido por la filosofía griega. Y llegamos a Orígenes, el principal apologista griego. Él toma el tema filosófico del logos, que ya había tomado Justino, y lo usa para explicar la persona de Cristo. El logos efectivamente se encarnó, pero parece que el humano Jesús está subordinado, como si el alma humana de Jesús llegó a ser totalmente divinizada con la llegada del logos. Estas ideas fueron las que posteriormente se tomaron para dar paso a la herejía arriana del siglo IV. Orígenes mismo fue acusado de propiciar la herejía arriana,
o al menos las ideas que le dieron origen. La persona de Cristo quedó en un plano inferior dentro de la Trinidad con estas ideas. Bueno, avanzamos con los padres teólogos. Siglos IV y V son los siglos culminantes de las controversias, de los debates cristológicos. Es ahí donde se formula, especialmente en el siglo V, donde se formula la cristología ya oficial, digámoslo así. Hay muchas herejías que surgen en este periodo, entre las que sobresalen, por ejemplo, el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquismo. El énfasis está en la explicación de la persona de Cristo, particularmente la relación entre sus dos naturalezas. En este periodo, más que grandes personajes, fueron los grandes concilios los protagonistas. El concilio de Éfeso en el año 431 y el concilio de Calcedonia en el año 451. Este último es el que presenta el credo cristológico que culmina, digámoslo así, las discusiones de aquella época. Un panorama de las herejías, las menciono y después vamos a hablar un poquito de cada una, qué es lo que cada una representa. Los docetas son las primeras, siglo I y siglo II. ¿Qué relación tienen con las naturalezas de Cristo? Bueno, la naturaleza humana es negada y la naturaleza divina es afirmada. Los ebionitas, una herejía judía, también de los siglos I y II. Quien hace referencia a ello es Ireneo. La naturaleza humana es afirmada, pero la naturaleza divina es negada. Eran judíos, no se le asignaba a Jesús el carácter divino. Los arrianos, esto ya viene en el siglo IV. Es afirmada la humanidad, pero la divinidad es reducida, está subordinada, pues. Apolinario es al revés, reduce la humanidad y afirma la divinidad. Nestorio afirma ambas, pero las separa. Vamos a hablar un poquito de Nestorio. Eutico reduce las dos, reduce lo humano y reduce lo divino. Es como hablar de un ser mitad y mitad. Y claro, el producto es la ortodoxia, es el credo de Calcedonia, afirmada las dos completamente, la divinidad y la humanidad. La enseñanza ortodoxa, ¿no? Y vamos a hablar un poco del credo de Calcedonia con más detalle. Por ahora lo dejamos ahí y luego vamos a ir al credo, francamente, más adelante.